Buenas tardes a todos. Shalom. Soy Shash Bedrosian, Del Departamento Nacional de Diplomacia Pública. Tomaré algunas preguntas después de un par de puntos breves que quiero compartir con ustedes hoy. Solo asegúrense de poner sus preguntas en el chat de Zoom con su nombre y su medio. Hoy es lunes 8 de diciembre y han pasado 794 días desde que Hamás masacró a nuestras comunidades del sur y secuestró a nuestra gente. Fue una decisión que tomó Hamás al lanzar una guerra contra el pueblo de Israel el 7 de octubre, y nunca olvidaremos las atrocidades que cometieron en ese día horrendo. Permítanme compartir con ustedes algunos de los puntos importantes que el primer ministro ha dicho en los últimos días. Dijo que estamos casi terminando la primera fase del plan de alto el fuego, que ha sido un objetivo, dijo el primer ministro, al inicio de la guerra, para recuperar a todos nuestros rehenes. Es justo decir que muchos dudaban de que el primer ministro pudiera siquiera lograr algo así, cuando nuestra gente fue tomada como rehén por Hamás por primera vez. Y ahora mismo tenemos un rehén que queda en cautiverio, del cual sabemos que jamás puede encontrar. El sargento mayor Ron Gavile sigue retenido en Gaza y debe ser llevado a casa para un entierro adecuado y digno. El primer ministro Netanyahu está en contacto frecuente con su familia y está decidido a ayudarlos a cerrar este círculo horrendo, este doloroso ciclo de 2 años al que han sido obligados. El primer ministro dijo que una vez que se complete la fase 1, comenzará la fase 2, que señaló que viene con la misma dificultad. Ahora, la fase 2 desarmará a Hamás y desmilitarizará Gaza, un paso crucial descrito en el plan de 20 puntos al que Israel sigue comprometido. El primer ministro lo ha dejado muy claro. Esta fase del plan puede darse de la manera fácil o puede darse de la manera difícil. Pero habrá un fin al gobierno de Hamás dentro de la Franja de Gaza y un futuro diferente para el pueblo palestino, así como para el futuro de la seguridad del Estado de Israel. Israel continuará cumpliendo nuestra parte del alto el fuego. Pero Hamás continúa violándolo a diario. Un alto el fuego ha estado en vigor durante 2 meses ya. Pero los terroristas siguen atacando a nuestros soldados y cruzando la línea amarilla hacia el área controlada por las FDI dentro de la Franja de Gaza. Israel continuará actuando en defensa propia contra estos terroristas. Puedo compartir con ustedes que el primer ministro se reunirá con el presidente Trump el lunes, 29 de diciembre. Hablarán sobre los próximos pasos y fases, y sobre la fuerza internacional de estabilización del plan de alto el fuego. Recordemos cómo surgió el plan de alto el fuego. Surgió con la presión militar que el primer ministro Netanyahu ejerció sobre Hamás, mientras nuestras tropas entraban en su bastión, en la ciudad de Gaza, y la presión diplomática que el presidente Trump ejerció sobre Hamás. Por eso estamos aquí. No podemos olvidar cómo llegamos hasta aquí. La tercera fase de este plan se centrará en la desradicalización de la Franja de Gaza. Es algo que el primer ministro discutió en detalle con el canciller alemán el domingo, en su reunión sumamente exitosa y positiva aquí en Jerusalén. Ahora bien, los 2 líderes mundiales tuvieron una conversación abierta y honesta sobre la estrecha cooperación que Alemania e Israel mantienen. En particular, el sistema de defensa antimisiles, Arrow-3, que se está desplegando en Alemania. De hecho, es más que un sistema de defensa. Declara que la experiencia de Israel también protege a Europa. A pesar de la turbulencia internacional, Israel continúa manteniendo este tipo de relaciones cruciales. El primer ministro y el canciller también hablaron sobre la cooperación en defensa entre nuestros 2 países y sobre las economías avanzadas que ambos países siguen sosteniendo. Ahora, a continuación, puedo compartir con ustedes que el primer ministro Netanyahu se reunió esta tarde con el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, aquí en Jerusalén. A su reunión también asistieron el subjefe del Consejo de Seguridad Nacional y el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, así como el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee. Israel agradece a los Estados Unidos por su sólida y firme alianza y asociación. Su relación es más fuerte que nunca y está basada en valores compartidos y en la búsqueda inquebrantable, tanto de la seguridad como de la paz para nuestros países y para todo el mundo libre. Ambas partes se comprometieron a mejorar su colaboración en las Naciones Unidas para maximizar su efectividad. Y el equipo israelí compartió con el embajador Waltz que Israel no apreció los últimos comentarios hechos por el embajador Tom Berwick en Doha ayer. Ahora tomaré algunas preguntas. ¿Tiene el primer ministro algún comentario sobre la protesta antisemita y violenta contra una sinagoga en Los Ángeles la semana pasada? Segunda pregunta. Tucker Carlson afirmó en Doha este fin de semana
que Israel pidió a Qatar que albergara a Hamás, por lo que sería hipócrita que Israel atacara a Hamás en Qatar. Hizo varias otras declaraciones provocativas. ¿Tiene Israel algún comentario al respecto? En cuanto a estas protestas en Los Ángeles que usted mencionó, puedo compartir con ustedes que Israel ve la violencia exhibida fuera del templo en Los Ángeles, la sinagoga, como otra manifestación del antisemitismo, mostrando su fea cara. Además, no debemos confundirnos. No se trata simplemente de agresiones contra eventos relacionados con Israel. Es otro ataque más en el lugar de una casa de adoración judía, y este es un acto vergonzoso, por supuesto, que debe ser rechazado de forma absoluta. Con respecto a su pregunta sobre Qatar, solo quiero recordarles a todos que después del 7 de octubre, Hamás no estaba escondido dentro de Doha, Qatar. Simplemente estaban viviendo. Estaban siendo hospedados en Doha, en resorts de 5 estrellas, y también en villas lujosas. Qatar les dio un santuario allí. Y por supuesto, como dije, solo reitero mi declaración sobre eso, Joel. Gracias. Adam Parsons, de Sky News. ¿Cuál es la reacción del gobierno ante la decisión de funcionarios israelíes de allanar la sede de la UNRWA hoy, a pesar de que los términos de la Carta de la ONU establecen que el edificio es inviolable? ¿Puede confirmar que el gobierno israelí continúa respetando tanto la letra como el espíritu del Acuerdo de las Naciones Unidas? Responderé de la siguiente manera. Adam, probablemente debería pedirle a la UNRWA que también respete a Israel y que no permita que jamás esté completamente infiltrado dentro de ellos, y en lo que dicen hacer también. Sabemos que la UNRWA ha sido una mancha para las Naciones Unidas y fue establecida en su momento para operar solo por 18 meses. Hoy ha existido por más de 75 años. Y en lugar de solucionar un problema temporal, ha perpetuado el problema, y ahora el número creciente de personas con estatus de refugiados palestinos es extremadamente alto. Recuerden, el número de refugiados palestinos pasó de 700.000 en 1950 a 5.5 millones hoy. La UNRWA ha demostrado sus enormes fallas, y es momento de desmantelarla, y es momento de que el mundo lo reconozca, incluidos los periodistas. La UNRWA continúa afirmando que no entra suficiente ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Si uno observa los hechos, hay cientos de camiones entrando a Gaza a diario. Hay miles de camiones entrando a Gaza semanalmente. La ayuda entra a Gaza libremente y sin la ayuda de agencias de la ONU en las que terroristas se han infiltrado. Como dije, estos camiones entran semanal y diariamente. Sin embargo, organizaciones sin operativos terroristas han dado un paso adelante y han reemplazado las operaciones de la UNRWA, enviando miles de camiones en coordinación con Israel. El primer ministro Netanyahu ha dejado claro que la UNRWA no forma parte de la solución, forman parte del problema. Existe una conexión directa entre la UNRWA y Hamás, dentro de la Franja de Gaza, ya que casi todos los terroristas que cruzaron al territorio israelí para cometer actos genocidas contra nuestro pueblo el 7 de octubre eran, de hecho, graduados de escuelas de la UNRWA. Escuchen lo que acabo de decir. Casi todos los terroristas que cruzaron la frontera el 7 de octubre eran graduados de la UNRWA. No solo eso. La inteligencia israelí identificó que al menos 18 empleados de la UNRWA participaron activamente en la masacre del 7 de octubre. Además, nuestros hallazgos, nuestra inteligencia, indican que el 12% de los empleados de la UNRWA en Gaza son miembros de Hamás u otras facciones terroristas y organizaciones designadas como terroristas. También quiero continuar informando a los periodistas específicamente sobre estos empleados de la UNRWA que decidieron cruzar nuestra frontera el 7 de octubre e invadir nuestras comunidades. Uno de ellos era un trabajador social. Tenemos un video de vigilancia donde un trabajador social de la UNRWA recoge el cuerpo sin vida de uno de nuestros entonces rehenes, Jonathan Salmerano, y lo arrastra hasta un carro en el kibutz Be'eri, llevándolo a Gaza. Un trabajador social de la UNRWA. Esta es una persona que trabaja con esta aparente organización de refugiados. Un trabajador social recogiendo un cadáver y llevándolo a Gaza para ser mantenido como rehén por casi 2 años. Hablemos de eso. Y también espero que los periodistas informen sobre la UNRWA, y específicamente, sobre la infiltración de Hamás. ¿Puede el gobierno israelí comentar sobre informes de que miembros de milicias anti-Hamás se están rindiendo a Hamás en Gaza, tras el asesinato de Yasser Abu Sabab, el líder de las fuerzas populares apoyadas por Israel? ¿Le preocupa al gobierno israelí que esto pueda desestabilizar aún más Gaza y obligar a Israel a replantear su política de apoyar a estos grupos? Hemos respondido estas preguntas en el pasado. ¿Puede confirmar el apoyo israelí a las fuerzas populares? Solo responda esa pregunta, Steve.
La televisión japonesa. El primer ministro Netanyahu se reunirá con el presidente egipcio Sisi en Estados Unidos. No puedo comentar sobre su agenda en este momento, pero compartí con ustedes la información que pude. Muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Aprecio su tiempo. Si tienen alguna otra pregunta, no duden en contactarnos.